¡Hola! No creo ser la primera en preguntarse lo que por mi mente ahora transita, pero para que nos acompañen en esta primera sesión, les comparto la pregunta. ¿Será que para la muerte nuestra realidad es un baile de máscaras y en cuanto nos toque bailar, qué cara creen que ponga? Hola con todos por ahí, este es nuestro podcast, nuestra Guaragua. Les invitamos a que nos sigan, les invitamos a que nos conozcan. Esta va a ser nuestra primera sesión, es un podcast cultural y aquí estamos junto a David Rodríguez y Gaby Recalde. Entonces vamos a contarles del día de hoy la dama tapada. Y bueno, como ustedes escucharon esta introducción que hice, les voy a comentar. En esta metáfora es cierto que algunas veces la muerte no baila contigo hasta el final. Es posible que solo quiera ensayar para el último baile. O si no, ¿cómo conocemos las historias de a quienes les concedió solo una pieza? En la leyenda de tradición ecuatoriana que hoy compartiremos, descubrirán que uno de los disfraces más apreciados por la muerte es la de femme fatale. Año de 1700. Por las calles del Ecuador se respiraban tiempos de recato y mojigatería. Y Guayaquil no era la excepción, porque mientras en la mañana un hombre o mujer o cura podía presentarse como el ser más incorruptible, a la sombra de la noche todo se transformaba. Los vicios siempre han existido, como ustedes saben, incluso las malas decisiones y el trabajo más antiguo del mundo, aquel en el que se explota el cuerpo a cambio de dinero. No hay nombres que podamos rescatar en esta historia, solo sucesos. Una mujer que sobrevivía negociando con el placer, al parecer joven y atractiva, de figura curvilínea, apreciable a pesar del ataviado ropaje de la época, y hombres, quién sabe cuántos hombres. A lo largo de la vida de esta joven, hombres sin importancia, del que se destacó uno, aquel que por celos o ira se llevó su luz para siempre. Como las historias tienden a mezclarse, hay versiones que afirman que su última morada terminó siendo un árbol solitario en alguna colina. Recordemos que para la época cualquier ciudad era más tierra que cemento. En otros relatos se dice que el gestor de su final pudo ser un novio o cliente, alguien que guardaba un secreto de infidelidad, acompañado con el vicio del alcohol. Sea cual sea su trágico origen, muchos hombres tuvieron el infortunio de encontrársela como el espíritu vengador que aparecía entre la medianoche y las 4 de la madrugada para acompañar con un trago al mujeriego o alcohólico de turno y después llevarlo a pasear, hipnotizado por el aroma a flores frescas que emanaba, las dulces palabras que conjugaban esos labios perfectos y acompañaban a su rostro de mujer deseable, mismo que tapaba con un rebozo de encaje negro, como su largo vestido. Pocas veces dejaba ver la lozana piel que cubría bajo su manto, apenas el tiempo que duraba en decir: si quieres conocerme, ven, acompáñame. Se le escuchaba decir eso una o dos veces, mientras el ya seducido hombre le seguía sin descanso, por callejas y vericuetos, apenas iluminados por la luna, hasta que al fin, en algún descanso oscuro, parecía que la dulce presa se dejaría cazar, solo para que el incauto se dé cuenta de lo contrario, que la presa de esa noche sería él, al descubrir bajo el manto y la mano que tomaba el aspecto podrido de la carne, sobrante, agarrada al hueso, las hondas cuencas del cadáver y ese hedor a fresca descomposición. A esto le sigue el grito aterrador de la víctima, que en ese momento encuentra su puesto entre las tumbas. Pero quien no lo encuentra, quien sobrevive, corre con una especie de suerte macabra. La vida le encarga ser el relator de esta historia, aquel que pierde su nombre y la condición de hombre o ser humano, para después ser bautizado como tunante. Bien, pues bienvenidos a lo que es nuestra Guaragua. Acá está con nosotros una visitante asidua, espero, del programa, Tris.
Espero ahí se hayan deleitado tanto como yo de acá del relato de Gaby, de lo que es la dama tapada. La Gaby habló de 1700, siglo XVIII me parece, si no estoy mal. Al ubicarnos en ese tiempo, es otro contexto totalmente diferente al que tenemos ahora, respecto de la mujer, respecto de la muerte, respecto de la sociedad guayaquileña, muy distinta a la sociedad quiteña, capaz, pero con los conservadurismos, con las obligaciones de las mujeres, con lo extraño de tener una mujer en la noche, mucho ojo con las palabras que usó la Gaby, obviamente para matizar el relato, porque recordémoslo, esto es una leyenda que nos convoca a enseñanzas. Esa era la premisa de las leyendas en nuestra cultura, para enseñar de alguna forma a los niños, a los jóvenes, advertirles de los peligros de la calle, de la sociedad, pero también nos convoca a pensar en la construcción de la sociedad desde el relato, desde la narrativa. Qué interesante es esta historia, ¿no? Al final uno se pone a pensar, ¿por qué creer que la dama tapada era una mujer, digamos, de la vida galante, como solían decir antes, que negociaba con su cuerpo? Porque justamente en esa época una mujer no podía salir en las noches a la calle, y si salía en las noches y salía a muy altas horas de la noche, pues sucedía esto, ¿no? Que las malas lenguas, como nosotros decimos, iban a tacharle de impura, o iban a ver, no sé, cualquier pretexto, que por ejemplo se iba a buscar al amante, o que estaba haciendo cosas raras. Recuerden que también en esas épocas se creía mucho en la brujería. En la actualidad todavía se cree, pero tal vez ya no como en ese entonces. Había mucha superstición. En este relato vemos el relato de una mujer que salía muy tarde, y obviamente se le dio la connotación de ser una dama de la noche, que su ejercicio era el trabajo más antiguo del mundo. Bueno, no podemos decirlo eso directamente porque YouTube nos banea. Por esa razón toca usar otras palabras. Entonces hay que buscar, como dicen, símiles. Hay que buscar símiles para poder expresarnos libremente exactamente dentro de las redes. Claro, entonces ya saben a qué negocio, a qué trabajo nos estamos refiriendo. Así que justamente de eso se trata esta historia, es lo que dicen, ¿no? En algunos otros textos también hablan de que posiblemente era una mujer bastante joven, muy bonita, que se enamoró de alguien que no debía enamorarse, y esta persona terminó pues la vida de ella. O ratificándonos bien en el tema de la mujer en esos años. Pensemos nuevamente, sí, 1700. A día de hoy seguimos pensando mal. A día de hoy, si una mujer sale sola y algo le sucede, se lo merecía. Estaba sola con hombres que porque estaba sola, como si debiera estar entre más mujeres para que los hombres la respeten, para que no le pase nada. Tú estás sola y tú te lo pones a pensar sin estigmas, sin ninguna otra detalle de por medio. Es algo que cualquier ser humano lo puede hacer, mujer, hombre, miembro de la comunidad LGBT, tiene todo el derecho a estar donde desee estar, a la hora en la que desee estar. Se ejercía la profesión más antigua del mundo, la vida alegre, que dicen que no es tan alegre, porque habría que preguntarse qué tan alegre es en realidad. Creería que es más de tristeza que de alegría, porque el acto sexual podría resultar gratificante, sí, pero cuando lo haces por trabajo, asumo que no es gratificante para nada, y menos con quien tú no desees, y menos si te golpean, y menos si se aprovechan de ti. Bueno, ok, pero volviendo un poquito en este análisis, también podemos notar el contexto de la época, año 1700, una época donde, ustedes saben, no existía luz eléctrica como la tenemos ahora. En muchos de los relatos que se cuentan de aquellas épocas, que las leyendas son así, súper antiguas, tienen también que ver justo con la oscuridad. Recuerden que la mayoría de sucesos paranormales ocurren en la oscuridad. Entonces se piensa que el espectro de esta mujer no se sabe de dónde salía, de dónde aparecía, pero obviamente utilizaba la oscuridad como medio de taparse, como forma de esconderse, como forma de atraer
a sus clientes o atraer a las personas, al hombre en cuestión. Tiene una relación muy clara con esta forma de educar de aquella época en la que necesitaban transmitir de cuáles cosas son las buenas y cuáles cosas son las malas, ¿no? Si eras una persona que bebía demasiado, era algo malo. Si eras una persona que, no sé, salía por las noches, era algo malo. Obviamente la parte del vicio también tiene que ver con la infidelidad, porque en una parte también habla de que esta mujer perseguía también a los hombres infieles. Y ahí está lo interesante, ¿no? Como estas historias de alguna manera tratan con la moral y buscan educarnos en ciertos valores, en ciertos principios. Y una leyenda tan antigua como esta, que tiene también que ver con la disposición de Guayaquil. Eso es algo que también me mencionabas hace un tiempo. Correcto. Dentro de la ciudad se comprenden los centros y los arrabales. En esos años mucho más, ¿no? Hablemos para los que conozcan Guayaquil, ubiquen el barrio del Centenario, un barrio céntrico, barrio de la opulencia, un barrio de la alcurnia guayaquileña. A día de hoy entiendo que ya no están así. Los ricos se han ido para la ciudad de San Borondón, prácticamente, que le queda al guayaquileño pobre, los arrabales, los guasmos. Entonces pensemos en esa ubicación espacial geográfica de las personas. El trabajo de la vida alegre no se ejerce precisamente en los barrios opulentos, ¿no? Se ubica en los arrabales, se ubica en los barrios deprimidos. Si lo comprendemos acá en Quito, no te vas a encontrar con establecimientos de este tipo en, por ejemplo, Cumbayá, a día de hoy, en nuestra realidad, ¿sí? Pero en la realidad de 1700 entendería de que no había establecimientos acá como tal. No hay esa noción, por lo menos acá en Europa, para esa época entiendo que sí. Pero nosotros estaban las callejuelas, la noche, la protección. La protección no solamente para la persona que está ejerciendo este trabajo, ¿eh? Tal como lo hablaste precisamente en la infidelidad. Los hombres que no querían ser cachados, llamémoslo así, por sus esposas, asumo. Al igual que el día de hoy, evidentemente, los infieles no van a querer ser ubicados por el ojo del vecino, por el ojo ajeno. Entonces la noche le sirve para ocultar eso. Y precisamente dentro de los relatos está eso, ¿sí? Darnos esta lección de moral de que la noche es malo. Incluso en términos simbólicos, la misma muerte entendida como algo malo, ¿eh? Sales de noche y eres mujer y vas a ejercer un trabajo de este tipo y mira lo que te puede ocurrir, ¿eh? Va a venir un tipo y te va a acabar con tu vida. Eso es lo que va a suceder, ¿sí? Y si eres uno de estos tipos que se embriaga mucho, que pierde la cabeza por el alcohol, se te va a aparecer esta mujer, ¿no? Y va a acabar con tu vida. Porque como hombre no te puedes resistir. Ojo también con esa construcción del hombre, de que no nos podemos resistir. Claro, y este es uno más de los relatos también que habla de algo que arrastramos desde hace muchos años como sociedad machista, la violencia de género, porque a pesar de que ha pasado tanto tiempo, aún tenemos muchas cosas de estas historias, ¿no? Recuerden que las leyendas tienen una parte de verdad y una parte de fantasía, entonces también reflejan esta forma en la que a veces nosotros nos relacionamos a través de estas formas tóxicas, esta forma de violencia. Fue, a la final de cuentas, un ser humano, sea lo que sea que se dedicara, que tuvo un final trágico a manos de otra persona, a manos de un hombre, porque en la historia es muy específica esa parte, ¿no? De que pudo haber sido su amante, pudo haber sido un cliente, pudo haber sido su novio, su pareja, y el relato también nos habla justo de eso, de violencia. Muchos de los relatos, muchas de las historias que tenemos tienen estas características relacionadas a sucesos muy trágicos, a sucesos violentos también, y debemos tomarlas en cuenta porque por algo se escribieron. También recapacitar un poco cuánto se ha cambiado, cuánto hemos cambiado de ese entonces, miren, el año 1700 a la actualidad, que todavía existen este tipo de agresiones, este tipo de crímenes, todavía existen. Entonces, eso también es algo que debemos tomar muy en cuenta. Compartir esta historia para nosotros es muy importante
porque es parte también de nuestra idiosincrasia y debemos entenderla desde todos sus puntos de vista. No solamente desde el punto, estamos compartiendo tradiciones orales, patrimonio inmaterial y qué lindo, qué bonito, nos encanta. En mi caso me encanta hacer este ejercicio, este tipo de transmisión. Pero también debo entender de dónde proviene todo esto, de dónde proviene la historia de esto y hacer este tipo de análisis que nos permitan también saber cómo fue formada nuestra sociedad o bajo qué pensamientos hemos formado y nos hemos desarrollado como sociedad para llegar a la actualidad que tenemos ahora. Entonces vamos a seguir teniendo como más historias, más leyendas, más relatos, autores y diferentes cosas que nos permitan llevarles a ustedes un poco de este patrimonio inmaterial para que lo conozcan, para que lo disfruten a través de estos relatos y también de estos análisis que vamos a seguir haciendo. ¿Qué más nos puedes comentar, David? Bueno, pues esta es nuestra Guaragua cultural, nuestra Guaragua. Recuerden, ¿no? Estamos aquí para ustedes, para exponer para desmenuzar, más que para exponer, para desmenuzar si estas historias, si ustedes lo desean, van a encontrar 1000 versiones de la Dama Tapada, seguramente, pero lo que queremos acá es entender algo más allá de un simple relato, es el contexto, que todo el mundo te pide el contexto, ¿no? De las cosas, y el contexto es eso, el contexto de lo que acabas de tú decir, de los femicidios. Eso ocurrió seguramente esta mañana y pudo haber ocurrido el día de ayer, prácticamente, porque en pensamiento creería que seguimos en 1700. Lamentablemente, nuestros estereotipos siguen más que vigentes, creería yo. Me quedo mucho también con la idea de la muerte en sí. Reflexionemos de la muerte como tal, porque nos vamos a encontrar en medio de las leyendas con la Dama Tapada, la muerte. Vamos a encontrar seguramente muchos más personajes, digámoslo así, dentro de las leyendas, pero la muerte es una misma, como la mala, porque eso es lo que creemos. Sí, efectivamente, porque la muerte es necesaria y no es algo malo. Ahora, el contexto donde ocurre, eso es lo grave. Como este caso, el femicidio, eso es lo repudiable, no la muerte, sino la circunstancia en la que ocurre la muerte, ¿sí? Eso es lo que nos debe convocar a reflexionar a cómo ocurre y qué estamos nosotros dispuestos a defender. Sí, nosotros acá, como Gaby, como ya lo dijo, es una gran exponente de las leyendas del Ecuador, una persona que defiende el patrimonio inmaterial, que más adelante quisiéramos exponer. Este no es el podcast, ya que iniciamos y queremos darnos a conocer, y además es un tema enorme como para hablarlo. Es eso lo que nosotros queremos darles a conocer. Comentarles, ¿no?, que vamos a seguir subiendo videos, esperamos poderlo hacer una vez por semana, que nos sigan, estamos como Nuestra Guaragua, así es el nombre de este bonito podcast. Vamos a estar en YouTube, esperando llevarles un poco más de estas historias, no solamente tradiciones, también queremos hacer lectura de lo que son textos literarios, pedacitos, shorts, para que más o menos ustedes vayan enterándose también de la cultura de nuestro país y por supuesto traerles este patrimonio inmaterial que es muy valioso para nosotros, para de esta manera poner nuestro granito de arena para que nuestras nuevas generaciones se sigan acercando a esta que es su cultura, ¿no? Así que les agradecemos de todo corazón por haberse quedado con nosotros hasta el final de este podcast. Esperamos que les haya gustado, esperamos que nos puedan seguir, que nos puedan compartir. Esperamos seguir haciendo este trabajo. Hemos de ir mejorando poco a poco también. Tengan un poquito de paciencia porque es algo que estamos haciendo, lo hacemos de corazón y realmente queremos seguirlo haciendo. Si pueden apoyarnos de esa manera, compartiendo, dándole un like, ya saben cómo es. Pónganle ahí, denle a la campanita también y suscríbanse. Saben que todo eso es gratuito. Si pueden compartirlo a sus niños, a sus adolescentes, a la gente joven, a quienes quieran aprender un poquito más de estas tradiciones orales. Obviamente no todas las tradiciones orales son hechas para niños específicamente, no todas. Algunas son muy cruentas, muy fuertes, pero también estamos en una actualidad en la que ya los niños pueden ver lo que sea o han visto un montón de cosas que cuando yo era pequeña realmente no creo que hubiera visto tantas cosas, tantas series, tanta violencia incluso. Entonces
muéstrenles también estas iniciativas culturales, estas iniciativas artísticas, estas iniciativas de transmisión de nuestro patrimonio, para que volvamos a retomar ese amor que teníamos antes, que lo hacían nuestros abuelitos con nosotros, y ahora pues hemos perdido también ese acercamiento a esta generación. Así que podría esto también funcionar, como les decía, nuestro granito de arena para mejorar el acercamiento a estas tradiciones orales y también a la literatura, que pronto estaremos hablando de algunos autores también por aquí. Así que les agradecemos, como les decía, y bueno, eso es lo que yo quería comentar. Con esto me despido, les mando un fuerte abrazo a todas las personas que nos están viendo y esperen nuestro video la próxima semana. Quedamos en que nos despediremos también con una frase. No sé si viste por ahí alguna frase. ¿No? Ninguna por ahora. Ninguna por hoy. Se nos fue el que tenga que ver con este que vimos el día de hoy. Vamos a hacer un pequeño aporte comercial para ustedes que están ahí viéndonos. No se aburran. No se enojen. Y no se enojen porque se nos olvidó buscar la frase con la que vamos a cerrar el podcast. Pero no pasa nada. Ya se van a dar cuenta lo rápidos que somos en esta acción. Y bueno, también quiero agradecerles infinitamente por si es que están aquí y contamos aún con ustedes. Agradecerles su tiempo, su paciencia, sus críticas, sus halagos, si es que los hay. Espero que haya más críticas que halagos. No se olviden de seguirnos también en nuestra Guaragua, pero también a través de las redes del Museo Viajero del Arte Oral o en la libreta, donde también van a ser compartidos estas reflexiones de este audiovisual, ¿sí? Culminamos finalmente con una frase del gran Ernesto Sábato, que dice y suena: la frase "todo el tiempo pasado fue mejor" nos indica que antes sucedieran menos cosas malas, sino que felizmente la gente las echa en el olvido. Sí, y esta frase también nos invita a reflexionar, que lamentablemente somos buenos para olvidar. Así que no olvidemos nuestras historias, no olvidemos nuestras leyendas, y aquí estamos nosotros para acordarnos de esto que les estamos contando el día de hoy y para traerles más de estas historias. Así que síganos, por favor. Estamos como Proyecto Mubao, la libreta, y en este caso nuestra Guaragua. Nos vemos. Chao, gente.